Muy bien, jóvenes. Conforme se conecten sus compañeros, continuamos con la explicación. Estábamos hablando con respecto al movimiento rectilíneo uniforme y estábamos trabajando a grandes rasgos un pequeño ejemplo. Muy bien, chavos. Va a suceder lo siguiente. Tenemos primero los datos que yo les estaba dando. Decía, un vehículo sale de Huachinango, pasa por el puente de Necaxa y teníamos ahí un aproximado, una certeza supuesta de que había recorrido 10 kilómetros. Luego que su velocidad era de 60 kilómetros por hora y que llegaba a Jicotepec en 20 minutos. Ahora, si nuestra velocidad es constante, si no hace paradas, si no va más rápido, si nosotros consideramos que lleva esta velocidad constante, ¿cuál es la distancia hasta Jicotepec? Bajo estas condiciones, obviamente. No estoy diciendo que sean exactamente esas, ¿no? Pero para nuestro ejemplo serían estas. Para este tipo de problemas, nos tenemos que acostumbrar a darle orden a nuestras representaciones, a nuestras situaciones. Y también vamos a tratar en su momento de generar diagramas para poder darle explicación a nuestros problemas. En este caso, bueno, sería, o lo vamos a considerar como un movimiento rectilíneo uniforme. Y como les comentaba también, el tiempo que nosotros nos vamos a llevar, en este caso, son 20 minutos, pero los datos están en horas. Entonces, vamos a pasar de minutos a horas. Esto lo vamos a cambiar. Lo vamos a transformar a horas. Como bien sabemos, una hora tiene 60 minutos. Entonces, esa relación es la que vamos a utilizar. Y entonces vamos a tener 20 entre 60. ¿Cuál sería nuestro resultado? ¿Cuánto obtenemos de... Un tercio, o 0.33. Es correcto. 0. Lo vamos a manejar, nos vamos a tratar de acostumbrar a manejar al menos 4 decimales para mantener un estándar en nuestros resultados. Y entonces en este caso serían 0.3333 horas, donde los minutos se van. Ahora, ya que tenemos nuestros datos, vamos a hacer uso de nuestra fórmula. Cuando solamente estamos o más bien cuando identificamos este tipo de movimientos, solo vamos a utilizar esta fórmula. Cuando tenemos otros tipos de movimientos, tenemos que ir escogiendo cuál es la fórmula que mejor nos conviene.
En este caso no tenemos mucho problema. Simplemente vamos a sustituir la posición inicial, la que nosotros marcamos a la altura del puente, son 10 kilómetros, más la velocidad que decíamos es de 60 kilómetros por hora. Por el tiempo, 0.3333 en horas. Entonces, esto con las horas, con estas horas se van y nos queda que X es igual a 10 kilómetros más, ¿cuánto obtenemos de 60 por punto 3333? $19.998. Ok, lo vamos a manejar así. Prácticamente estamos hablando de 20 kilómetros, pero vamos a manejarlo así. Entonces, el total aquí sería de sumar 10 más 19.998. Entonces tendríamos que son 29.998 kilómetros. Obviamente, como les decía, esto es una suposición, pero bajo los datos que nosotros tenemos, ese sería el resultado en un movimiento con velocidad constante, ¿ok? Entonces, esta sería una forma en que nosotros vamos a poder aplicarlo. Ahora, como les digo, aquí una cuestión muy importante es manejar o establecer bien cuáles son nuestros datos, cuáles son las incógnitas, y después que los tenemos establecidos, determinar cuál es la fórmula, en este caso, que nos va a servir para obtener el dato que nosotros requerimos, la incógnita. ¿Cómo vamos a elegir nuestras fórmulas? Como les digo, aquí no tenemos mucho problema porque a fin de cuentas solamente manejamos una fórmula. Pero cuando tenemos más de una fórmula para poder tratar de solucionar nuestro problema, pues tenemos que ver cómo es que la fórmula que estamos buscando relaciona la incógnita con los datos que ya tenemos. De manera que pues solamente me quede esa incógnita o se generen la menor cantidad de incógnitas en la ecuación que vamos a estar utilizando. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos estar aplicando lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Este es un ejemplo. Nosotros, obviamente, en la actividad vamos a tener, no siempre, la aplicación de este movimiento en forma única o en forma individual. Vamos a poder aplicar este movimiento con otros tipos de movimiento. Normalmente, en los casos reales, nosotros difícilmente vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, que es un movimiento ideal. Lo que va a pasar es de que nosotros incluso cuando vamos caminando, no vamos caminando a un paso 100% uniforme. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de las condiciones del camino, a veces incluso de nuestra condición física, de si encontramos a alguien en el camino, etcétera. Entonces, nuestra velocidad normalmente es variable. Nuestra velocidad no va a ser, o más bien difícilmente va a ser del todo constante. Entonces, como les digo, este es un movimiento ideal, pero sin problema nosotros vamos a poder aplicarlo en algunas partes de los movimientos complejos que nos vayamos encontrando. Simplemente aquí, retomo, debemos trabajar mucho la lectura de comprensión. En la lectura de comprensión, con respecto a lo que son nuestros problemas, nos vamos a encontrar varias claves por ahí en los textos con respecto a las condiciones en las que se da cada uno de los movimientos, ¿ok? Algunas situaciones, pues ya yo se las voy a ir comentando porque son parte de la experiencia que vamos teniendo al encontrarnos algunos planteamientos y algunas consideraciones que a veces el libro no te dice, pero que hay que tomar en cuenta, ¿ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? Lo dije. No.
Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a pasar al siguiente tipo de movimiento. Nada más voy a borrar esto. El siguiente tipo de movimiento es, como les decía, un poquito más complejo. Aquí nuestra velocidad es constante. En el siguiente tipo de movimiento nuestra velocidad va a ser variable y la que se vuelve constante es nuestra aceleración. Aquí vamos a tener lo que sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y es precisamente uniformemente acelerado porque la aceleración es constante. Este pequeño cambio entre el no tener aceleración y el tener ahora una aceleración constante nos va a generar, como lo pueden ver en la pantalla, varias ramales. Nosotros vamos a poder expresar el valor de la velocidad con una fórmula muy similar a la de la posición en el caso anterior. En lugar de posición, nosotros tenemos en la primera ecuación, tenemos velocidad. Si ustedes se dan cuenta, es muy similar. En lugar de aceleración, en la anterior nosotros teníamos velocidad. Entonces, simplemente se hizo una especie como de pequeño recorrido para poder trabajar con este ajuste. Y bueno, las determinaciones en este caso se van llevando a cabo por medio de integraciones. Vamos a encontrarnos la siguiente relación entre nuestras funciones. Nos vamos a encontrar esto. Cuando yo tengo una posición, una función de posición, normalmente, como les comentaba, todo es con respecto al tiempo, y yo derivo con respecto al tiempo, voy a obtener una velocidad. Y si nuevamente derivo con respecto al tiempo, vamos a obtener una aceleración. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar cuando nosotros aplicamos las derivaciones. O esa es la relación que nosotros vamos a encontrar. Por eso precisamente la aceleración, como lo veíamos en la diapositiva anterior, es la segunda derivada de la posición. Ahora, en el caso contrario, cuando nosotros tenemos una aceleración, su primer integral con respecto al tiempo es la velocidad. Y cuando tenemos la velocidad, su integración con respecto al tiempo es la posición. Entonces, ese es el sentido contrario. Cuando nosotros estamos derivando, vamos de la posición, velocidad y aceleración. Cuando nosotros estamos integrando, vamos de aceleración, velocidad, posición. Como les digo, es el sentido contrario. ¿Por qué? Porque tanto la derivación como la integración son operaciones inversas. Es como la suma y la resta, como la multiplicación y la división. En este caso, la derivación y la integración. ¿Ok? De esa forma nosotros vamos a poder determinar las fórmulas que tenemos hasta abajo. La primera para la velocidad, bajo condiciones de aceleración constante. La segunda para la posición. Y la última, la relación entre velocidades, aceleración y posición sin tomar en cuenta el tiempo. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, es sin considerar el tiempo. ¿Ok? Entonces, las dos primeras están en función del tiempo. La última está solamente en función de las posiciones. ¿Ok? De esa forma, nosotros vamos a poder determinar lo que serían las diferentes características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No sé si tengan alguna duda. Obviamente estas ecuaciones las vamos a ir utilizando, vamos a ir identificando en qué momento podemos aplicar cada una de estas. ¿Ok? Reitero, ¿alguna duda? ¿No? ¿Seguros? No. No, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Nos vamos a encontrar con que hay un aspecto muy importante
que ustedes, como ya lo comentaba, deben tomar en cuenta en los movimientos. Y este es el movimiento relativo entre dos partículas. Lo comentaba, si ustedes no calculan las velocidades a lo mejor del movimiento de una banda con respecto a la velocidad que pueda tener un objeto que se esté alimentando por gravedad, podemos tener problemas. Si el objeto cae muy rápido, se puede salir de la banda. Si la banda va muy rápida, el objeto puede terminar también rodando y caerse de la banda. Si bajamos mucho la velocidad de una banda transportadora, nos podemos meter en problemas de cuellos de botella. Y generar cuellos de botella en un proceso, pues, digamos que es lo menos adecuado. Ahora, ¿aquí qué va a suceder? Nuevamente vamos a tener la referencia de un punto de origen. Este punto de referencia, como ya lo sabemos, lo podemos modificar de posición para nuestra conveniencia. Pero una vez que lo identificamos o que lo ubicamos, vamos a plasmar la posición de A con respecto a ese punto de origen. Ese valor sería el XA. ¿Ok? Y la posición de B con respecto al origen nos va a permitir determinar este valor. Este valor es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a determinar la reacción que nosotros vamos a tener en los movimientos combinados. En este caso, por ejemplo, lo que platicábamos, aquel objeto que va resbalándose en una rampa y va tomando velocidad hasta que llega a una banda transportadora, por ejemplo. Entonces, el valor de la velocidad de B con respecto al objeto A va a ser lo que a nosotros nos va a permitir determinar si aquel objeto se queda en la banda transportadora o aquel objeto se pasa derecho y se cae. O aquel objeto apenas se alcanza la banda transportadora, pero como la banda va muy rápido, como les comentaba, cuando un vehículo va acelerando, da un jalón hacia atrás y este objeto empieza a rodar hacia atrás y se termina cayendo. Esa es otra cuestión, otra de las situaciones que nosotros podemos encontrar. Una forma de ver esto es, por ejemplo, a lo mejor ustedes habrán visto varias películas de guerra. Principalmente el ejemplo es cuando dos aviones están en combate, dos aviones caza. Y por ejemplo, el avión A tiene en la mira al avión B. Entonces, este avión está a punto de dispararle a este otro avión. Y sucede lo siguiente. Ustedes normalmente habrán notado que los aviones, según las películas, traen una pantallita a donde cuando ya están preparados para disparar, les empieza a sonar una alarma, les marca un cuadrito cuando ya ubicaron el avión y les dice que disparen, porque entonces ya están en condiciones de poder atinarle. Esta situación obedece precisamente a que la computadora de nuestro avión ya calculó la posición relativa de B con respecto al avión A y que también ya calculó la velocidad relativa del avión B con respecto al avión A. ¿Esto por qué? ¿Por qué es importante que lo haya calculado? Bueno, además de que ya nos está marcando que le puede atinar. La situación es la siguiente. Por ejemplo, probablemente no a todos les haya tocado, pero quizás a algunos, jugar a los ponchados. Toman una pelota y se andan correteando y al que le pegan con la pelota está ponchado y le toca andar correteando a los demás. Cuando tú recibes un balonazo estando estático, estando parado,
tiene mucha diferencia a cuando tú recibes el balonazo y ya vas corriendo. ¿Por qué? Porque el objeto que te golpea no tiene la misma velocidad relativa con respecto a cuando estás parado. Cuando tú estás parado, el movimiento es totalmente dependiente de la velocidad de la pelota. Entonces, te da de lleno la pelota con la fuerza que pudiera alcanzar en ese instante. Cuando a ti te lanzan una pelota y tú vas corriendo, si te la lanzan con la misma fuerza que te la lanzaron cuando estabas parado, no vas a sentir el impacto de la misma forma. Lo vas a sentir mucho más leve. ¿A qué creen que se deba? ¿A qué creen que se deba que esa persona que va adelante sienta menos el golpe de la pelota que le están lanzando? Por la aceleración, ¿no? En parte tiene que ver a la aceleración o la Aceleración y velocidad velocidad. de la persona que va corriendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque si te lanzan la pelota a la misma velocidad, pero tú ya vas adelantado, la pelota te va a golpear con la velocidad que tienes de diferencia. Si tú vas, supongamos, una persona a lo mejor corre alrededor de unos 7 o 10 kilómetros por hora. Si tú vas a esos 10 kilómetros por hora y la pelota va a 12, la pelota te va a alcanzar a 2 kilómetros por hora. ¿Qué es la diferencia entre tu velocidad y la de la pelota? Si tú estás estático y te lanzan la pelota a 12 kilómetros por hora, la pelota te va a golpear con esa velocidad, te va a alcanzar con esa velocidad, 12 kilómetros por hora. Y es muy diferente recibirla a 2 kilómetros por hora. Parte de los cálculos de la computadora del avión tienen que ver también con lo que es la velocidad relativa del avión que va adelante con respecto al avión que va a disparar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ustedes, si ustedes, por ejemplo, tomaran una bala con la mano, se paran a 5 metros de una pared y con la mano le avientan la bala a la pared? ¿Qué pasa? Pues nada, se va a golpear, ¿no? Golpeas la pared, bueno, la bala golpea la pared y rebota. Rebota. Exacto. Ahora, si ustedes utilizan una pistola para disparar la bala precisamente a esa distancia, ¿qué va a pasar con la bala? Va a atravesar la pared. Dependiendo el calibre de la bala. También depende. De mínimo se va a incrustar en la pared, va a dejar un orificio. Algo similar sucede aquí. Sí, y también con el ejemplo de la pelota que nos están lanzando. Si la velocidad relativa del avión de adelante con respecto a las municiones del que va a disparar es muy pequeña, ¿a qué me refiero? A que esa diferencia de velocidades no es muy grande. Entonces, las balas probablemente no terminen haciéndole daño al avión de adelante. Ese cálculo también lo tienen que realizar. Normalmente utilizan munición grande para evitar tener que hacer ese tipo de cálculos. Pero como les digo, es importante. ¿Por qué? Porque si las balas disparadas no alcanzan bien una velocidad adecuada para alcanzar al vehículo de adelante, pues no le van a hacer daño. Sobre todo si tenemos o si llegáramos a tener la situación de que de repente tiene la capacidad de aumentar su velocidad de esos aviones supersónicos, por ejemplo, que te vuelan arriba de un Mach 2. Entonces, las balas de este amigo se le van a quedar viendo de lejos. Nunca lo van a alcanzar, si es que emplea ese tipo de velocidades.
El match, cuando ustedes hacen referencia a este tipo de cuestiones, es cuando un avión rompe la barrera del sonido. ¿Esto qué es? Que un avión logra viajar arriba de 340 kilómetros por hora. Perdón, metros sobre segundo. Esto en kilómetros por hora me parece que son como 800. Permítame un momento. Vamos a hacer el cálculo rápido. Son 340 metros sobre segundo. Y si yo lo quiero cambiar a kilómetros por hora, estamos hablando de algo así de 1200 kilómetros por hora, que es bastante rápido. Entonces, un avión al menos alcanza esa velocidad cuando está rompiendo la barrera del sonido. Probablemente lo hayan visto en algunas películas o en algunos documentales. Hay aviones y hay vehículos espaciales que tienen que viajar mucho más rápido para poder salir de la atmósfera. Entonces, imagínense que el avión A está tratando de derribar a un avión que puede viajar a esas velocidades. Incluso hay algunos que alcanzan el Mach 3. Pero supongamos que alcanza un Mach 2. Entonces, no le va a ver ni el polvo. Algo parecido a lo que... no sé si vieron Iron Man 1. Me parece que ahí rompen también la barrera del sonido. Cuando están haciendo la prueba del traje. Igual los cazas en algún momento no le ven ni las luces. Pero precisamente es por eso, porque alcanza velocidades demasiado rápidas. ¿Ha ¿No? visto Flash, hombre? He visto Flash también, así es. ¿La serie? ¿La serie? No, algunos cortos de la serie nada más. Y sí, bueno, precisamente, pues sucede exactamente lo mismo. Este tipo se mueve tan rápido que las balas no le hacen nada, ¿no? Las puede detener con la mano. Entonces, Exacto. así es. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es el movimiento relativo. En el propedéutico yo les puse un video de una película que se llama Battleship. En esta, una nave extraterrestre, mediante su computadora calcula la posición de un barco para poder dispararle adelante, a donde ellos calculan que el barco debe aparecer después de unos segundos. Y los del barco, en este caso, toman sus precauciones, obviamente algo también un tanto irreal, un tanto ficticio, sueltan el ancla y justo antes de llegar al punto que la nave extraterrestre había calculado, se detienen, se dan la vuelta y les disparan y acaban con la nave. En este caso, la computadora de la nave extraterrestre había hecho esos cálculos. Y pues se debe a esto. Precisamente, desgraciadamente, muchas de las aplicaciones son bélicas, pero como les digo, en lo que son las automatizaciones, ustedes tienen que considerar esto para evitar daños en producto, daños en máquinas y que sus automatizaciones queden al 100, ¿ok? ¿Dudas con respecto a lo que podría ser el movimiento relativo? No. No. No hay problema si hay alguna duda. A fin de cuentas, estos temas los vamos a ir aplicando, vamos a ir realizando algunos ejercicios. Yo espero que mañana ya podamos empezar a trabajar con ejercicios para poder aplicar algunas de estas cosas. Ahora, aquí la cuestión a grandes rasgos es que nosotros entendamos esto, utilicemos las ecuaciones y veamos en qué momentos podemos aplicarlas para sacarles provecho, ¿ok? Entonces, estos son algunos de los aspectos que nosotros vamos a tener con lo que son los movimientos. Esta parte es muy importante, como les digo, sobre todo para cuando están ustedes realizando una automatización.
Siguiente. De esto ya vimos digamos que una introducción cuando estábamos en estática, pero en estática vimos lo que era la ganancia mecánica, en la presencia de poleas móviles, ¿ok? Una polea móvil como esta nos permite tener ganancia mecánica. Una polea estática solamente nos permite transmitir la fuerza. Ahora, aquí nos vamos a centrar principalmente en lo que es el movimiento. De momento todavía no vamos a estar combinando con fuerzas. Aquí la base del movimiento va a ser asumir las siguientes consideraciones. Primero, las cuerdas no van a poder extenderse, por lo tanto, o cables, por lo tanto su longitud va a ser constante, ¿ok? Y de ahí nos vamos a agarrar para ir obteniendo las relaciones entre posición, velocidad y aceleración. Pero cada uno de los armados va a ser diferente. Y tenemos que considerar principalmente lo que son los tramos de cuerda relacionados con cada uno de los pesos. En el caso inicial, en el caso número 1, nosotros tenemos, por ejemplo, el objeto A. Este objeto A solamente tiene en relación un tramo que se va a conocer como XA. El objeto B, que es el segundo con el que se cierra esto, va a tener dos tramos de cuerda que se van a considerar como XB. A pesar de que si nos damos cuenta, tenemos probablemente una pequeña diferencia. Pero como los dos están directamente relacionados con el peso B, vamos a tomar en cuenta que los dos son iguales, que son XB. Y como les decía, vamos a partir de la base de que las cuerdas o los cables no se extienden, no se estiran. Por lo tanto, la suma, en este caso, de un XA más 2XB, porque son los dos tramos que tenemos aquí, XA más 2XB es igual a una longitud constante. Y como ya lo vimos, nosotros podemos derivar y cuando derivamos obtenemos las velocidades. En este caso, velocidad de A más 2 veces la velocidad de B. Y cuando derivo una constante, me da 0. Si ustedes se dan cuenta, con esta fórmula yo ya puedo tener una relación directa entre lo que es la velocidad A y la velocidad B. ¿Sí? Este tipo de análisis, como les comentó, van a depender de cómo estén los armados. En el caso, por ejemplo, del segundo armado, el que tenemos a la derecha, para el objeto B, nosotros tenemos este tramo de cuerda y tenemos este otro tramo de cuerda. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que el XA está 2 veces. Luego, para el objeto B, este objeto B, nosotros también vamos a tener este tramo de cuerda y este otro tramo de cuerda. Entonces, para B, también vamos a tener 2 veces, este es el XB, este también va a estar 2 veces, ¿sí? Y finalmente, para el objeto C, nosotros solamente vamos a tener este tramo de cuerda. Por lo tanto, XC solamente va a estar una vez. Y simplemente plasmamos nuestra sumatoria. 2A más 2B más C más XC es igual a la longitud constante. Partimos de ahí. ¿Ok? Luego, cuando nosotros derivamos, tenemos 2 veces la velocidad de A más 2 veces la velocidad de B más la velocidad de C igual a 0, porque la derivada de la constante es 0. ¿Ok? Para llegar a esto, nosotros vamos a ir derivando con respecto al tiempo. Lo mismo acá. Derivamos con respecto al tiempo y obtenemos las aceleraciones. ¿Ok? En este caso, son directas. Y como la derivada de 0 es también 0, de esa forma nosotros podemos dejarlo expresado. ¿Ok? ¿Queda claro cómo podríamos trabajar estas situaciones de poleas?
¿Sí? ¿Seguros? Supongo. Ok, muchachos. Como les digo, aquí nosotros nos vamos a tener que ir adaptando dependiendo cómo sea el armado. A veces nos va a quedar muy sencillo y a lo mejor con un XA y un XB queda solucionado el asunto. Pero cada caso va a ser diferente. Como les digo, vamos a identificar cuáles son los pesos y en base a esos pesos nosotros vamos a ir haciendo las suposiciones de las cantidades de cuerda que va a requerir cada uno. Y en base a eso nosotros vamos a ir armando nuestras ecuaciones. ¿Ok? Necesitamos hacer un caso práctico o un ejemplo para poder trabajarlo. ¿Ok? Pero van a ser los mismos pasos. Primero identificamos los pesos y luego vamos a identificar cuántos tramos de cuerda están directamente sosteniendo cada uno de esos pesos. ¿Ok? De esa forma nosotros vamos a poder ir resolviendo este tipo de situaciones. Y aquí lo que los une, lo que los relaciona de forma directa es la cuerda, porque la cuerda, como les decía, nunca va a cambiar su extensión. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos agarrarnos para poder ir sacando relaciones. Ahora, siguiente caso. Lo que es la caída libre y el tiro vertical van a ser un tipo de movimiento uniformemente acelerado. Pero en este caso, la aceleración va a ser la gravedad. Y como la gravedad siempre está hacia abajo, en nuestras fórmulas siempre aparece, los términos con gravedad aparecen en negativo. ¿Por qué? Porque como lo comentamos, la gravedad se dirige hacia abajo. Y vamos a utilizar dos valores, uno para sistema internacional y otro para sistema inglés. El de sistema internacional va a ser el de 9.806 metros sobre segundo cuadrado. Y el del sistema inglés va a ser de 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Esos son los dos valores que nosotros vamos a estar utilizando para lo que sería la gravedad. ¿Ok? Y misma situación. Si algo sube, su velocidad es positiva. Si baja, su velocidad es negativa. ¿Ok? Y en este caso, como ya lo platico, la aceleración siempre va a ser la de la gravedad. Ahora, otra cuestión. Cuando nosotros lanzamos un objeto, dígase una pelota, que es lo más común, lo lanzamos hacia arriba, va a llegar un momento en el que va a alcanzar una altura máxima, una Y máxima. Si ustedes se han percatado, yo me imagino que muchas veces han jugado con objetos que lanzan. Si se percatan, justo cuando alcanzan el máximo, el objeto se detiene un instante y en ese instante, enseguida empieza a caer. Cuando llega a ese instante, cuando llega a una altura máxima, la velocidad es 0. ¿Ok? La velocidad inicial que yo le imprimo va a ser exactamente la misma velocidad si yo lo recibo a la misma altura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gravedad va a estar directamente relacionada con esto. Va a ganar velocidad. Si yo lo dejo pasar más abajo, su velocidad va a ser mayor que esta, con la que yo lo estoy lanzando. ¿Ok? Continuamos el día de mañana, muchachos. Ya se nos está terminando el tiempo. Empezamos a trabajar con algunos ejemplos. ¿Va? Y vamos a reforzar esto.